Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Javier Caracuel y esto es Salud y Radio, un programa de radiovisión digital online. ¿eh? Ya lo pondremos un poco, pondremos en los títulos, los podcasts del Colegio de Médicos, porque emitimos desde el Real Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Y bueno, como siempre digo, el objetivo de este programa sobre todo es dar visibilidad a todos aquellos profesionales que ayudan a mantener la salud y a curar a las personas, médicos, enfermeros, auxiliares de todas las categorías. Es un programa que intenta dar visibilidad a las personas, sus inquietudes, sus pasiones, su trabajo. Son programas en donde hablaremos muchas veces de temas médicos, pero también, como la salud es el bienestar del cerebro, hablaremos de arte, hablaremos de pintura, de teatro, del toreo, y hablaremos de literatura. Y hoy tenemos con nosotros un invitado de honor, que muchas gracias por venir, que es don Jesús Doblado Roldán, que, bueno, Jesús, te voy a tutear, Jesús. Por supuesto. Muchas gracias por venir. Es enfermero. Es importantísimo que la gente sepa que para el buen funcionamiento de la sanidad en general, saber que si no funciona nada si no hay un equipo, si no somos un equipo. Los médicos formamos un equipo con los enfermeros, con los auxiliares, que ahora se llaman TCAE, y con todos. O sea, si no hay un equipo que atienda a ese enfermo, ya sea en primaria, a nivel hospitalario o a nivel extrahospitalario, el enfermo no va bien. Entonces eso es importante que la gente lo sepa, que los médicos no somos nada sin los enfermeros, y los enfermeros no son nada sin los médicos. Todos formamos un equipo, y por eso me gusta mucho que a este programa vengamos profesionales sanitarios de todas las categorías. Bueno, pues Jesús nació en Utrera y estudió en la Facultad de Enfermería del Hospital Virgen del Rocío. Ha trabajado en todos los hospitales, en Valme, en Virgen del Rocío y en el Hospital Macarena. Actualmente desempeña su labor asistencial, más de supervisión, ahora comentaré, en el área de gestión sanitaria sur de Sevilla, y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad. Ha sido supervisor de medicina interna del Hospital Trumillar, supervisor de enfermedades infecciosas y microbiología de Valme, y actualmente es un supervisor general del Hospital de Valme. Pero lo que más me gusta de Jesús es su faceta y su pasión literaria, que comienza en el año más o menos 2020, ¿no? Cuando publicas tu primer libro, que es Abrazos Perdidos. Yo quería preguntarte una cosa, Jesús. Vamos a ver, ¿tú has escrito toda tu vida? ¿Siempre has tenido esa pasión? Sí, al final escribir es algo que, bueno, es una opción dentro de sacar fuera de lo que tienes dentro. Y yo siempre he escrito, he hecho cosas, y realmente este libro empezó como algunos relatos que yo había escrito en su momento, que tenían mucho que ver con el tomillar, porque yo entonces trabajaba en el tomillar. Uh-huh. Y bueno, pero en esos relatos yo intentaba expresar un poco lo que sentían la gente que estaba allí ingresada. Y el inicio de la novela tiene mucho que ver con eso. Es como una recopilación como de casos clínicos o de vivencias personales de enfermos con los sanitarios. ¿O? El Abrazos Perdidos tiene mucho que ver con el perfil de pacientes que hay en el tomillar, gente muy mayor, Sí, y con la época del COVID, que fue cuando empezó todo eso. Eso te iba a preguntar, que curiosamente tú en el 2020 cuando das ese paso te cogió con el COVID, ¿no? El COVID, el COVID trajo muchas cosas malas. Te influyó mucho, influyó la mucho pandemia, yo, más que por el tiempo libre, nosotros al final los que trabajamos en hospitales, el tiempo libre no se notó, porque trabajábamos más. Está claro. Pero sí es cierto que teníamos necesidad de sacar lo que teníamos dentro. Uh-huh. Y a mí la escritura me sirvió para poner encima de un papel algo que yo no sabía cómo expresar. Y a partir de esos relatos creé una historia. A mí siempre me ha gustado la novela negra, el thriller policíaco, todo eso siempre me ha gustado. Y a esos relatos que tenía en un principio le di un giro policíaco y creé, bueno, pues una novela del libro, que me atreví a publicar, cosa que era impensable para mí. Yo entonces era supervisor del tomillar. uh-huh. Y la otra supervisora, mi compañera Valme, me animó, casi me obligó. Y bueno, pues di el paso y muy contento porque tuve mucha aceptación, porque la gente se mostró muy sorprendida porque no esperaba que yo, hasta mi familia, no esperaba que yo escribiera, porque realmente nunca me lo había planteado. Y fue como encontrar una pasión que, bueno, estaba ahí latente, muy escondida, pero que bueno, ahí ha empezado a fluir. Oye, y al año siguiente, ¿no? Más o menos, en el 2021, Sí. publicas tu segunda obra,
que edita Pangea, ¿no? Que Sí. es Entre Poderes, en donde es un thriller ambientado en Sevilla y en la Semana Santa, ¿no? Sí, entre Es los un dos libro, libros Entre Poderes. hay un curso, casi una especie de máster de narrativa, Ujú. porque yo tenía la necesidad de, más allá de escribir, de hacer las cosas bien. Entonces yo dediqué mucho tiempo a formarme y a hacer las cosas bien. Y esa novela tiene un trabajo de fondo importante y tuvo mucho que ver con... Yo me llevé mucho tiempo trabajando Yo trabajo en los hospitales, también me llevé mucho tiempo trabajando en primaria, yo estuve mucho tiempo en Amate Ujú. y después en diferentes centros, en Santa Isabel también, yo hacía los avisos en la calle de Santa Isabel ¿En la y clínica Santa en la Isabel? clínica Santa Ah, sí, Isabel. ahí estuve yo 7 años en la UCI, Pues trabajando. yo estaba en el 2000, o sea que ya ha Sí, llovido. sí, ha llovido. Y yo conocía mucho Sevilla de ir haciendo avisos. Ujú. Entonces yo tenía una necesidad de explicarle a la gente. Yo siempre digo que los sevillanos no terminamos de disfrutar Sevilla, porque vamos en nuestras cosas, vamos andando. Y yo le decía a la gente cuando presentaba el libro que se dieran la oportunidad de andar mirando para arriba, porque no andamos mirando para arriba, andamos mirando para abajo. Es cierto. Y cuando yo me obligué a andar para arriba y a ver muchas cosas, yo descubrí un montón de urbanismo de Sevilla que no vemos, que está en cualquier sitio, arriba de cualquier tienda. Y Entre Poderes da la posibilidad de conocer Sevilla, porque los protagonistas están todo el tiempo moviéndose por Sevilla. Claro, y tú describes Y las yo calles, describo, describes los claro. edificios. Es bonita Entonces, la portada con la catedral, ¿no? sí, porque Al girarlo. tiene un sentido importante después un thriller policíaco y tiene una trama muy negra. Sí, pues Pero está enlazada con todo lo que está pasando antes de la Semana Santa. El libro empieza en una igualá de Antonio Santiago aquí en La Paz. hombre, el médico y capataz. Pues ahí Sí, señor, empieza, bueno, fue capataz del Cristo de la Salud, San Bernardo y después de la Macarena. Sí, eso es, señor, lo eso es. conozco mucho. Pues Sí. Empieza con una igualada, Antonio una igualá de Santiago. Antonio Santiago ahí con esa Basílica de San Sebastián Ay, llena de gente. qué arte. Pues así empieza un poco Sí, sí. la trama de... Porque hay muchas cosas que en Sevilla se conocen y se saben que son parte de la Semana Santa desde esta época. Pues ya en esta época está la gente nerviosa con la Semana Santa. Pues este libro hay que leérselo, ¿eh? Porque tiene que ser súper interesante. Bueno, entre esos dos libros creo que he leído que recibes un premio de San Juan de Dios de relatos cortos, ¿no? San Juan de Dios, el hospital y la universidad hacen Ujú. un certamen de relatos. Yo me presenté y gané el premio y uno de esos relatos fue el que a mí me encendió la idea de hacer lo que Tu tercer libro. ha sido mi tercer libro, que es Cuando la vida te lleva, que es un Ujú, compendio de 40 relatos ujú. que tienen un nexo en común, son relatos muy diferentes unos de otros, pero ¿Esto lo has que presentado? ¿Cuándo has presentado esta obra, esto se Jesús? presentó antes de verano Ujú. y ya oficialmente se ha presentado en noviembre y hay ¿Y una foto ahí preciosa tiene de... tiene que ver este libro con los anteriores? Nada. Nada, nada, nada. Ese está en medio de mi vida de novela negra. Pero eso Ujú. apareció y fue como una oportunidad de hacer algo diferente. El hacer relato, el que escribe, sabe que tiene la opción de llenar páginas. En un relato tienes una limitación de espacio. Entonces, tanto la trama como la introducción tiene que ser algo dinámico y tienes que ahorrarte muchas cosas. Entonces, es verdad que me dio la oportunidad de sintetizar y de Eh, nada investigar, porque ahí hay un montón de gente famosa. sí, porque además yo he leído que en el denominador común de este libro le da mucha importancia al esfuerzo personal, ¿no? Y las elecciones en la vida. Claro, ¿Exactamente a porque qué te refieres con eso? este libro, Sin el contar, relato, sin hacer sí, spoiler, hacer claro. spoiler. El relato inicial, que fue el que ganó el premio, era el primer paciente COVID de España. A Ajá. lo mejor no el primero como tal, que parecía que fue el que vino de Italia, de un maratón, Sí, sí. sino los que se encontró en Madrid. Entonces, el relato iba un poco de el destino, la suerte, ese término que lo definimos de muchas formas, Ujú. pero que en este caso fue algo muy negativo porque él se encontró con él, le dio un abrazo y a partir de ahí pasó lo que pasó. Pues igual que eso, yo me puse a investigar en determinados personajes que habían tenido en un momento determinado en su vida una decisión trascendental que no estaba en sus manos, sino que era algo que venía o no venía y tenía que decidir. Y esa decisión fue la que la llevó a un lado o a otro. Y muchas veces eso fue por culpa de la suerte. No hubo... Una Pero circunstancia. siempre el llegar a la suerte hay mucho esfuerzo. Es decir, las cosas no se regalan. Está claro. Entonces,
Por eso el libro pone en valor mucha gente que es famosa, pero que había trabajado mucho y necesitó en un momento determinado esa pizca de suerte Claro, claro, que le ayudó. como decía, no sé si era Picasso, ¿no? No sé si era Picasso o otro pintor, que bueno, tú puedes tener talento, la inspiración, pero te tienes que coger trabajando, Claro, tienes que coger trabajando, eso es si no, así. no sirve para nada. O Cela. Cela también decía Sí, que había escrito muy buenas cosas y Cela. él decía que hay que ver la cantidad de cosas que le había tirado, porque es que él trabajaba 10 o 12 horas diarias y él escribía mucha mierda. Pero claro, entre tantas cosas, al final le salían cosas buenas. Claro, yo me imagino cuando en tu faceta como y tu pasión, que es la escritura, tú cuando estás con enfermos, cuando estás en tu labor de supervisor, viendo que tienes problemas de todo tipo en un hospital, me imagino. Ahora ya cuando ves un problema de salud, ves una historia personal, eso Yo te estoy... maquina ya sobre la Yo, bueno, marcha, siempre he ¿no? sido muy observador. Y es verdad que a mí eso me ha ayudado a... Pero a mí me gusta mucho, a mí de la escritura me gusta mucho crear personajes. Porque eso es como un poco jugar a ser Dios. Sí, sí, Yo, claro, claro. y eso te hace observar a la gente Ujú. y a mí no me gusta caracterizar a gente conocida, pero sí a coger Claro, coge algunas a lo cuestiones mejor que los me aspectos gustan. personales de Eso es. alguien, de alguna persona, y Que tú después ya, me va a valer para, para ponerlo en un determinado momento de la novela. Y yo eso, además siempre voy, ahora ya no tanto con libreta, sino con el móvil, y vas voy grabando. haciendo audio, y yo tengo mis audios guardados de las cosas, después voy rememorando, y tengo mi libreta que ahí sí yo... Vas cogiendo notas O y tengo, vas. yo tengo la pizarra de mi hija de su cuarto, de vez en cuando le borro lo que tiene, y empiezo ahí a Se- entrelazar, y cuando entra ella dice, papá, ¿Y que esto hay que poner. tú escribes con ordenador o a mano? Yo escribo en el Con ordenador. ordenador que va guardándose, claro. Claro, sí, Sí, tú ya hay vas que con. ir Claro, con... te facilita el Claro, tema. es verdad que yo Perdón, siempre, sea auténtico directo. siempre he tenido en mi cabeza las cuestiones necesarias para escribir algo y voy escribiendo a lo mejor con mi pluma, que yo tengo mi pluma, pero después el ordenador es necesario, porque Está además claro. Vas guardando y está vas todo ahí corrigiendo y y exactamente. Pues la verdad que os voy a decir una cosa. Como siempre digo, el cerebro es el que controla todo y gracias a un cerebro sano tenemos nuestro sistema, nuestro organismo funciona bien. Nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas, nuestros tiroides, nuestras suprarrenales, los riñones, el cerebro manda señales a todos nuestros... Y es fundamental cuidar el bienestar del cerebro y en ese aspecto es fundamental la lectura, igual que la pintura o igual que entusiasmarse con cualquier pasión, ¿no? Y es una cosa que da pena que los chavales leen poco. Vamos, por la sensación que tengo, yo que sí, tengo sí, 6 hijos, están todo el día con el móvil, con la tablet, y no, eso no significa que no lean, pero que mm, es muy complicado, ¿eh? es importante potenciar mucho más Pasa que luchar la contra las lectura. grandes plataformas Claro, y te lo ponen todo muy fácil. Pero es verdad, hace poco escuchaba yo a alguien que decía que lo que tú te imaginas cuando lees un libro, eso no tiene exacto. capacidad de competir con lo que tú Claro, estás viendo que te están poniendo por delante. claro, claro. Eso digo yo muchas veces a mi hija, la más pequeña de todas tiene 10 años, que es todavía la que puedo manejar, los demás están pasando de mí. Y yo se lo digo, Sofía, tienes que leer. Porque cuando tú te lees un libro, tú te haces en tu cabeza, te imaginas ese personaje de una forma, que a lo mejor resulta que es la misma forma que yo. Si me estoy leyendo, por ejemplo, Bueno, eso depende de que esté bien descrito. claro, depende de cómo esté escrito. Te lees el perfume, por ejemplo, y es tal Estás las cosas oliéndolo. que parece que estás oliendo las cosas que tú has leído el perfume, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí, sí. por poner un ejemplo. Entonces, ese es lo bonito de la lectura, ¿no? Y de la literatura, que tú te creas en tu cabeza una historia y hay que ver lo bonito que es cuando te engancha un libro, que no lo puedes dejar, ¿eh? Es Y además yo, apasionante. yo le doy valor también, hombre, veo una película, veo una serie, tiene sus momentos también, Claro. pero esa inmediatez en lo que está todo. Mm. En contra de tener un libro que tú lo puedes, que te puede enganchar, pero que tú necesitas tiempo para disfrutarlo. Además, igual que yo, tú lo sabes, es muy difícil que una película supere el Sí, libro sí, a sí, la sí, sí. novela. Es complicadísimo. Sí, porque está mucho más descrita. La Claro. película tiene que ir rápido con Mm. todo lo que tiene que... Yo creo que muy pocas películas me han... Mira, yo creo que la única película, ahora que vea bote pronto, que me acuerdo, que creo que está muy bien hecha, pero que el libro es 10 veces mejor, es El Exorcista. El Exorcista es un peliculón. El Es verdad Exorcista. que te tienes que imaginar... Pero cuando yo leí El Exorcista por primera vez, que era adolescente, yo miraba hasta debajo de la cama Hombre, claro. del miedo Del que miedo que tenía. tenía. O sea, que eso, y la película, mira que también es un poquito, ¿sabes? No, pero la versión clásica del padre de Carras y todo esto. Y entonces, eso yo lo intento transmitir eso bueno, a todo el mundo, que leer es esencial.
Bueno, además que a nivel neuronal no es lo mismo que ver una película. Todos los movimientos que hay en la sinapsis a la vez que tú lees y que rememoras y Correcto, pues que... yo estoy convencido de que todo eso que tú estás comentando, de que todo eso hace que nuestro cerebro funcione mejor. Y que funcione, y que las células, las neuronas, que son las células de nuestro sistema nervioso central, funcionen mejor, porque necesitan esa alimentación cultural. Ya sea ver un cuadro, ya sea leer un libro, ya sea escuchar una conferencia, eso hay que estimularlo, porque eso influye, eso es como el estado de ánimo. Claro que Y sí. de hecho tú sabes que cuando hay unas personas que tienen una enfermedad, que puede ser un cáncer, la evolución y el pronóstico de las enfermedades es diferente si tu cerebro, Está digamos que activo y funciona tiene... en positivo. O al revés, la depresión, la ansiedad provoca muchas veces enfermedades. Y de hecho está demostrado. He visto casos de pacientes a los cuales de pronto ha aparecido un cáncer de pulmón porque han tenido una muerte reciente de un hijo, que es un shock traumático complicado y difícil de gestionar. Pues igual, cuando tú lees un libro, eso da salud. Y eso es lo que yo siempre soy muy insistente con esto, pero creo que hay que potenciarlo mucho. Y por eso hasta aquí don Jesús Doblador Roldán, que me parece fantástico y además, tal como tú expresas, creo que tienes que tener ya en mente el próximo libro. Creo que además ha sido Sí, yo lo que es la segunda parte de Entre Poderes, que es donde yo estaba trabajando, lo que pasa que en ese transcurso aparecieron esos relatos y ese manuscrito se presentó a varios concursos y quedó finalista en uno de los concursos de novela negra nacionales, que es de Mal, de la editorial Atlantis, ¿no? En la Madrid. editorial Atlantis la que lo patrocina, y el jurado lo recomendó para la publicación. Entonces estoy ya ya firmé el contrato hace un par de meses, y para el año que viene, a la Feria del Libro, en mayo aproximadamente, es cuando se presentará Ujú. en la segunda Oye, parte. ¿y a ti y tú lees mucho? Yo leo mucho. ¿Y qué te gusta más leer? ¿En papel o en formato de book Yo digital leo en o ebook. en ebook? Porque es más cómodo para ti. Yo leo mucho y muchas cosas a la vez. Claro. Entonces, o me arruino o tengo que hacer algo que... Es verdad que yo, desde que tengo niños y, bueno, es más complicado leer, Claro. pero yo siempre tengo un libro de fondo y al menos uno o dos que voy Yo tengo alternando. una cola, tengo una lista de espera de libros que voy cuando tengo tiempo también, pero a mí me gusta leer en papel, fíjate, A mí me sí me gusta gusta leer mucho en el formato papel, de pero yo papel, pasa que es soy muy muy cómodo. romántico, claro, y al final Vamos, leo lo que me regalan o claro, lo que regalo, pero al final el ebook te da unas eso está facilidades claro. Mira, a mí que... me regalaron Los Pilares de la Tierra, que me acuerdo cuando lo leí, que es así de gordo, Ujú. y yo me lo llevaba a las guardias, y entre lo que llevo en las guardias, que lleva uno siempre papel, el fonendo, esta historia, la he hecho la bolsa de aseo, y el libro, y digo, ¿qué ve? Y después me regalaron un ebook por Reyes, y tengo muchas cosas metidas ahí, y yo sé que es cómodo, pero a mí, lo que es el papel Sí, hombre, y el olor sí, me y... gusta, ¿eh? Sí, Me lo que pasa es que gusta. al final Mm. el otro día entrevistaban a Pérez Reverte en El Arturo Pérez, Hormiguero sí. y decía que, porque le preguntaban dos libros para leer, y él decía, aparte de los libros, bueno, él le aconsejaba Mortadelo y Filemón, ¿eh? A los ¿Sí? chavales, para que leyeran. Bueno, mira, una forma Sí, de sí, sí. empezar, os te veo. Pero él decía que esto en 50 años va a desaparecer, que es algo que va a quedar como facímile, algo muy puntual, pero que es que nos iba a llevar por La delante. tecnología es Claro, es imposible que es pararla. Pero te voy a algo... decir una cosa, fíjate, yo cada vez me encuentro más personas que tienen el book pero prefieren el papel. De hecho, yo tengo amigos que trabajan en papel torras, que se dedican y me dicen muchas veces, sí, desaparecerá. Del todo no creo, fíjate. No, bueno, Porque hay no del gente, todo, pero él hablaba un poco de eso, hombre, pasa de que está que claro la que esto, industria nos hombre, y va... que esto es celulosa y estamos hablando Sí, de sí, árboles y estamos hablando del de planeta ecología y y de de... ecología y de todo, pero que el placer de tener un libro en las manos y sobre Hombre, todo de claro. olerlo. Yo lo primero que hago cuando Sí, entro sí, en una lo digo de librería olerlo. es olerlo. Es una cosa, yo no sé si lo hace todo el Sí, mundo, sí, pero a sí. mí me sale solo. Si mi hija me dice que está oliendo el libro, pues Claro, es es como si que fuera pues un buen igual que jamón, huele la como si fuera ropa, un buen igual que huele, jamón, claro. como si fuera un buen jamón. Bueno, Jesús, pues ha sido un placer. Bueno, y cuando iba, a mí tengo ganas de escribir un libro también, y no sé si, pero hace también de un tipo de novela negra, Asesinato al Virgen de Rocío o Bueno, algo de pues eso se eso. No sé a puede... quién matar. A mí mis compañeros me dicen, Un asesino, tú saca de tu trabajo cositas un para... asesino en serie. Pues mira, yo tengo una anécdota de ese libro, el último, El de que cuando la tiene que ver con liebre. el hospital, porque el libro tenía 39 relatos. Y a mí me pareció un libro, un número muy feo. Y yo ya lo tenía enviado a la editorial. Y estaba en corrección y me dice el editor, ¿qué te pasa? Digo que me falta uno. Y yo tenía un relato.
pero no lo quería poner. Y el otro día tiene que ver con la eutanasia, Ajá. porque yo participé en una eutanasia en Valme. Ujú. Y fue una cosa preciosa, tan preciosa. La hice con José Antonio Sánchez Román, Sí, que hombre, falleció hombre, hace lo unos meses. conozco. Y todo fue muy bien, que yo llegué a mi casa y yo necesitaba Expresarte. expresar. Y a mí no me salía de otra manera y yo escribí. Y yo eso se lo mandé a la trabajadora social Ujú. y ella se lo mandó a la hija de la persona que había fallecido. Y ella me lo agradeció mucho. Y el día de la presentación, yo estaba, bueno, hice la presentación, que fue en Utrera, muy bien, mucha gente. Después la firma del libro. Y cuando llega la gente a firmar el libro, viene una muchacha con 5 libros, me pone, toma, para que me lo firme. Y me queda así, hola, ya no sabes quién soy, ¿no? No la conocía. Dice, soy la hija de... Del familiar. Dice, porque es que te estamos muy agradecidos a ti y a todos. ¿Cómo expresaste todos esos momentos? Bueno, es que eutanasia, de hecho, significa buena muerte. Claro, y se consiguió todo eso. Que es lo que yo estoy totalmente de acuerdo con morir bien. Claro. Y morir bien es... Bueno, son situaciones que hay que ir legislando porque pero, son importantes que estén controladas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Morir bien es fundamental. Yo recuerdo cuando mi padre murió hace 5 años, pues yo lo que quería era que no sufriera, que Claro. que es mejor cosa que morirse dormido, con sedado, tranquilo, sin dolor, soñando. Y eso es muy importante. Por eso hay unas cosas que no me gustan muchas veces de algunos compañeros míos, que no voy a decir nombre, pero es el encarnizamiento terapéutico. Claro. Muchas veces tienes un paciente que sabes que está mal, que es mayor ya, que no va a salir de esa situación, que está crítico, y se empeñan en ahora, pues vamos a coger una vía central, ahora le vamos a pasar diálisis, y digo, vamos a pararnos. Por eso los cuidados paliativos son muy importantes. Es muy importante los cuidados paliativos. Puede ser muy interesante una novela sobre todo este tema de los cuidados paliativos y... Bueno, aquí hay parte de eso, ¿eh? Aquí hay parte, porque mi principio fue, como era el Tomillar, pues había ahí cuestiones que a mí me chirriaban. El Tomillar era un hospital que durante mucho tiempo, bueno, y no sé si sigue así, por hace tiempo que no voy, como... estaban los cuidados paliativos allí, están todavía. Dependían del Virgen del Rocío al principio. Ya no, ya dependen de Valme, pero es una medicina interna de gente mayor, pero ahí se mezclan bueno, los cuidados paliativos. La geriatría es una especialidad médica. médica. Claro que sí, y enfermera. Bueno, pues ha sido un placer tener con nosotros a Jesús Doblado Roldán, y acordaros de los títulos, por favor: Abrazos perdidos, Entre poderes. Yo estoy deseando leerme uno ya, fíjate, lo sepas tú. Y Cuando la vida te lleva, te lleva. ¿A dónde te lleva la vida? ¿A ti dónde te lleva la vida? A mí a trabajar mucho y a tirar para adelante. Bueno, Jesús, pues un placer haberte tenido contigo. Y aquí tienes tu audiencia para decir lo que quieras. Bueno, yo encantado de haber venido. Yo finalizo con lo que tú empezabas, que yo estoy en el colegio médico porque, como decía, entiendo que el trabajo multidisciplinar es parte de nuestra profesión. Por cierto, que no lo he dicho, Jesús también forma parte en el departamento de comunicación del Colegio de Real Ilustre Colegio de Enfermería de Sevilla. Y es importante que tengamos contacto los médicos con los enfermeros, porque formamos un equipo. Y si no formamos un equipo, el enfermo se muere. Bueno, buenas tardes a todos y nos vemos el próximo día. Hasta luego.